Les saludo en el nombre del Señor. Nuevamente estamos en este lugar, un lugar muy grato para mí, porque hablamos de la palabra del Señor. Ha sido una buena semana y hoy día en particular ha sido un muy buen día que Dios nos ha regalado con linda temperatura. Independiente de las circunstancias que estemos viviendo, Dios es bueno. Tendremos su palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 20 y 21. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gracias, Padre amado. En esto tiene que ver con los fundamentos que Dios estableció a través de su palabra. Hay principios bíblicos que debemos de manejar de forma correcta y certera. Y lo vamos a desmenuzar de forma correcta, según su palabra. Antes, quiero contar una situación que viví por mi trabajo. Y fueron días de mucha alegría y estuve muy contento, porque por hacer un trabajo particular que tiene que ver con obras civiles, con redes de agua, lo hice junto a otro anciano de este lugar. Podrán comprender que cuando se juntan dos ancianos, independiente de lo que estén haciendo, se gozarán. Y la verdad es que estuvimos haciendo ese trabajo durante 2 días y medio. Y por día, en la mañana, trabajábamos 3 horas y media, más o menos, y 3 horas y media en la tarde. 7 horas diarias de trabajo, pero de ardua conversación bíblica. Al otro día fueron 7 horas más y me gocé con ese anciano. Disfrutamos, íbamos a los libros de la Biblia, hacíamos exégesis sobre temas que sentíamos que era necesario que los desarrolláramos. Veíamos capítulo tras capítulo, íbamos de libro tras libro y nos emocionábamos, hermanos, hasta las lágrimas, con situaciones que veíamos con la Escritura. Fue un tiempo muy lindo. ¿Y por qué lo cuento? Es como a través de las circunstancias que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, muchas veces no disfrutamos de nuestros hermanos.
y cuando tenemos la oportunidad de poder disfrutar de ellos, muchas veces no lo hacemos. Yo insto a cada oyente a que disfrute de su hermano, su hermana, rescate todo lo que puede suceder cuando dos hijos de Dios se juntan y se transforma en un encuentro con Dios. Son tiempos difíciles que hay que aprovecharlos. Bueno, ahora retomaremos nuestro tema. En las congregaciones, para llevar a cabo este mandato que nos da Efesios, el apóstol Pablo, en el versículo 20-21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, para poder llevar a cabo este mandato y la instrucción bíblica se requiere, escúcheme bien, poder entender de esta manera. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, Pablo llama a los ancianos, versículo 17, y los exhorta a estar alertas por sí mismos y por el rebaño, ya que han sido asignados como obispos y son llamados a pastorear la iglesia de Dios. Tomen en cuenta lo que acabo de decir: ancianos, rebaño, pastorear, obispos. De la misma manera, Pedro exhorta a los ancianos en 1 de Pedro 5:1 a apacentar el rebaño de Dios, sirviendo como obispos. 1 de Pedro 5:3. No solo a los pastores o ancianos obispos se les da la tarea de apacentar, sino que también son aquellos que enseñan a la congregación. Efesios 4:11, 1 de Timoteo 3:2 y 1 de Timoteo 5:17. Por tanto, podemos estar seguros que el oficio de pastor es idéntico al de obispo o anciano. Hay suficientes argumentos bíblicos para establecer eso, y Pablo fue muy claro. Ahora, anciano no tiene que ver con edad o un estado físico. El mundo cambió ese significado. Anciano es un oficio, y esto lo determina la Biblia. Es un oficio. Anciano es un oficio. Ahora, ¿qué es lo que se ve en este mundo cristiano? Que yo me pregunto si es real o no. En el libro de Juan encontramos: así que si el Hijo os libertase, seréis verdaderamente libres. Mi experiencia anterior no era así. Fue una experiencia más bien que me sentía sumergido dentro como de una cúpula, de un domo.
Y esto es fundamentalmente lo que sucede prácticamente en todo Sudamérica. En un gran porcentaje de las congregaciones de todos los países. Entonces le llamo domo carismático. Y es para entender precisamente el mandato de nuestro texto bíblico. Lo voy a hacer de casi forma teatral. Muchos no tuvieron nunca la oportunidad de comparar si el cristianismo que le enseñaron era una falsa experiencia o un mundo irreal desde el punto de vista bíblico. Muchos crecieron con la idea de que ser cristiano era reclamar promesas, recibir milagros, proclamar esto o aquello en el nombre de Jesús. Le enseñaron que un cristiano era hablar en lenguas extrañas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Les dijeron que las enfermedades son producto de su pecado y falta de fe, que Dios quiere hijos victoriosos, que prosperen económicamente. Su mundo, iglesia, consiste en escuchar a siervos de Dios proclamando mensajes positivos. Personas con el poder de tocar y hacerte caer desmayado. En el domo o en esa cúpula carismática, la lucha espiritual es a cada segundo, cortando maldiciones. Yo no entiendo eso, de modo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, ahora son y han sido hechas nuevas, dice la 2 Corintios 5:17. Proclamando la derrota de Satanás. Cristo ya lo derrotó, no nosotros. Utilizando muchas veces amuletos, aceite de la unción, cúbreme con tu sangre y un sinfín de cosas. El Dios de este mundo es aquel que le tienes que dar grandes ofrendas y diezmos si es que quieres recibir tu bendición. En este mundo, todos los días hay nuevas revelaciones, sueños y profecías. Se utiliza la Biblia, pero más bien como una excusa, como fuente, no como fuente de enseñanza, no como la palabra de Dios. Muchos empiezan a intuir que algo raro hay en todo este cristianismo carismático, pero aún no tienen los elementos para decir qué es lo que está mal. Empiezan a desconfiar cuando ven que las personas no prosperan económicamente, cuando las personas se enferman como cualquier otro ser humano y los líderes achacan a la persona
por su falta de fe. Algo huele mal cuando los pastores viven vidas acomodadas, cuando Cristo no tenía techo durante su ministerio terrenal. Se empieza a sospechar de una manipulación psicológica en las predicaciones, carente de argumentos bíblicos. Se empieza a cotejar prácticas y costumbres que no se ven en los libros en el libro de Hechos de los Apóstoles, ni formas adoptadas por los apóstoles. No se ven. Todo pareciera indicar que en el mundo evangélico donde nació es una especie de burbuja y que hay algo real allá afuera que todavía no se conoce. Ante la duda de este mundo evangélico carismático y real, donde abunda el evangelio de la prosperidad, donde abunda el evangelio social, donde abunda el evangelio humanista, o sea, todo centrado en el hombre. La persona empieza a indagar en la Biblia, la lee para comprobar el mundo que le rodea. Pero aún hay cosas que no entiende y hasta tiene miedo de cuestionar. En el domo le enseñaron: no cuestiones al ungido del Señor. Empieza a buscar en las redes, a ver videos, a leer libros acerca de una extraña doctrina que se identifica por varios nombres: doctrina reformada, sana doctrina, doctrinas de la gracia, etc. Empieza a escuchar conceptos acerca de la salvación de Cristo que nunca se enseñaron dentro del domo, tales como: el hombre es totalmente depravado, muerto en sus delitos y pecados, que la soberanía de Dios escoge, llama eficazmente, y su palabra y su Espíritu Santo regeneran el corazón. Gracias a Dios, transformándolo a santidad. Que la salvación no consiste en repetir una oración, levantando la mano o pasar a un altar, sino que consiste en arrepentimiento y fe. Y una fe que viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Antes de una emoción del momento, descubre que las verdades o las verdaderas predicaciones parten de la Biblia y no de la mente del hombre. El tema, su desarrollo, desenlace, parten de exponer las Escrituras en su justo contexto y no los versículos descontextualizados usados en el domo carismático. Que ningún
alimento traigan al alma. Empieza a conocer a Cristo como nunca antes, y su gracia en la cruz se hace preciosa. Ve su vida indigna y vil, y ante el llamado de su voz acude en arrepentimiento y fe. ¿Qué sucedió? Dios abrió los ojos espirituales del alma por medio de su palabra. Ahora, la comprensión de la Biblia cobra un nuevo giro por la iluminación de su Espíritu Santo. Ahora la persona cuestiona todo, su falso mundo, y llega a chocar contra la pared de sus límites. A mí me pasó. Aquí la persona conoce el antiguo evangelio, conoce que siempre existió un cristianismo histórico que da gloria solo a Dios antes que los hombres. Un cristianismo basado solo en la Biblia como regla de autoridad, suficiencia para la Iglesia. El cristianismo basado en la fe y la gracia, cosas dadas por Dios a sus escogidos. Un cristianismo donde el hombre pasa a segundo plano y todo es solamente Cristo, nuestro Rey, Señor y soberano. Chocar contra la pared es ver el limitado mundo propuesto por la falsa doctrina, que no tiene nada que ver con el océano de la verdad de Dios. Una vez que la persona descubre su mundo irreal por medio del conocimiento de las Escrituras, sale del domo, sube las escaleras, atraviesa una nueva puerta. ¿Y qué encuentra? Otros creyentes regenerados por la gracia de Cristo. Muchos de ellos antiguos habitantes del domo, pero ahora te abrazan como hermano y se gozan de esto, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora mira de lejos la burbuja de engaño donde vivía. Levanta los ojos al cielo y exclama: gracias, Dios, por conocer tu verdad. Cuando estés siendo expuesto a la palabra de Dios, no pienses cómo se aplica esta a la vida de los demás. Dios está hablando a tu vida. Los seres humanos fueron creados
para la gloria de Dios. Y encontramos nuestra identidad más verdaderamente cuando le adoramos. En el estado de la gloria contemplaremos el rostro de Dios. Tengamos en extremo presente, y escúchenme bien, en una pequeña iglesia que es santa, es más una amenaza para el reino de las tinieblas que una iglesia masiva que abastece el mundo, el todo. Todos conocemos las megas iglesias, donde los pastores tienen hasta aviones privados, miles y miles de miembros. Nosotros somos pocos, muy poquitos, pero afectamos mucho más el reino de las tinieblas, porque nuestro centro es Dios, es Cristo, nuestra piedra angular. Yo tengo claro, Cristo es mío y yo de Él por su pacto, y no salgo de eso. Un corazón agradecido es una de las principales características de identificar un creyente. El corazón de un creyente está animado por la constante alabanza y gratitud al Señor. El hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla a sí mismo. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora, sino su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y su obra terminada, y solo descansa en eso. Nos salvó para conocerlo y crecer para disfrutarlo. En otras palabras, conocer a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es conocer al Dios vivo verdaderamente. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 26, 28. Que la gracia y la paz de nuestro Padre amado, puesta en Cristo Jesús, sea de bendición